Básicamente el funcionamiento del contactor, cuáles son sus partes y eso, más que nada. Bueno, el contactor, como su nombre lo indica, es un elemento de maniobra el cual tiene contactos. Y este permite controlar a distancia. Su principal característica es que está preparado para trabajar bajo carga, o sea que puede hacer cortes con carga. Bueno, las partes de las partes de este son la bobina, un núcleo de hierro fijo, un núcleo de hierro móvil, un resorte y los contactos, como se pueden ver acá. O sea, sería eh, la bobina sería la parte, bueno, están marcadas todas, pero bueno. Eh, eh, Ahora empiezo a explicar cómo funciona. Bueno, cuando la bobina se conecta a fase y neutro, o sea, esto depende igual de cuál sea la fuente, la bobina va a producir un campo magnético el cual se va a inducir a través de de la armadura de hierro, haciendo que la armadura se convierta en un electroimán. Eh, este, este electroimán va a causar una fuerza que va a lograr que la armadura móvil se atraiga venciendo al resorte. Al atraerse la armadura móvil, los contactos que se encontraban cerrados se van a abrir y los que estaban abiertos se van a cerrar. Al retirar la circulación de corriente por la bobina, o sea, una vez que queramos apagar el contactor o el circuito, eh, va a perder el campo magnético debido a que la bobina pierde su energía y la acción del resorte va a hacer que todo vuelva a la normalidad. Y bueno, eso sería todo. Pasamos al relé térmico. El relé térmico es un elemento de protección. Este elemento, a través de la temperatura, mide la circulación de los electrones, porque va de la mano cuántos electrones circulan por un cable con la temperatura. Porque a mayor resistencia del cable va a ser mayor la temperatura. Em, la corriente en este caso es medida por la dilatación. Y la dilatación va a ser utilizada, o sea, es utilizada con elementos llamados bimetálicos, los cuales son dos láminas adheridas de materiales diferentes, y están una al lado de la otra. Bueno, como la propiedad de la dilatación de los cuerpos depende del material, cada material va a tener su coeficiente de dilatación. Así que bueno, o sea, con cada material que se pruebe va a tener un valor distinto. En el caso que hayan dos bimetales adquiridos y estos no se puedan separar, eh, y un bimetal por alguna razón debe crecer más que el otro. Eh, Solo hay una única forma de poder moverse. El bimetal que mayor coeficiente de dilatación posea va a lograr moverse y ganar espacio sobre el bimetal que se encuentre adherido, pero siempre sin separarse. Así que bueno, esto se debe a que el recorrido es mayor que el recorrido del otro material. Em, Al aprovechar ese movimiento que se genera a través de las diferentes dilataciones, se aprovecha para
que mueva los contactos que habilitan o no el paso de la corriente. En el caso de un relé térmico trifásico consta de 3 pares bimetálicos con el mismo cable que se adquiere el motor. Bueno, en el caso de un relé térmico trifásico consta de 3 pares, o sea, por el nombre trifásico, 3 pares bimetálicos con el mismo 3 pares bimetálicos con el mismo cable que se dirige hacia el motor. Al circular corriente por cualquiera de los 3 cables, la temperatura de los bimetales se va a modificar. Al modificarse esta temperatura, los bimetales se van a tender a curvar. Si sujetamos los 3 bimetales sobre un bastidor, ese bastidor va a hacer que mueva unos contactos. Si la circulación de corriente no es suficiente, la temperatura no aumenta mucho. Los bimetales no se van a curvar mucho. ¿Qué? Y mi elemento de corte o de corriente no se va a modificar. Por el contrario, si circula mucha corriente, la temperatura de los bimetales se va a elevar. Los va a curvar y no va a permitir que el primer contacto se desplace hasta el siguiente contacto. Cortando la circulación del primer contacto y la envié al segundo contacto para dar una señal de falla. Por último está el disyuntor. Bueno, este es un elemento de seguridad que interrumpe de manera automática la corriente eléctrica cuando se supera una cierta intensidad. Este permite proteger los aparatos eléctricos y la integridad de los usuarios. Los disyuntores tienen diferentes propiedades de acuerdo a su finalidad. Puede trabajar con distintas corrientes y tensiones, soportar hasta una determinada intensidad y recibir entre 1 y 4 polos. Hay 3 tipos de disyuntores. Está el disyuntor térmico, el disyuntor magnético y el disyuntor diferencial. Bueno, el disyuntor térmico es aquel que abre el circuito e interrumpe la corriente cuando detecta una sobrecarga. O sea, el disyuntor que normalmente se usa. Bueno, esto es posible ya que la intensidad excesiva de la corriente lo dilata hasta que se produce su abertura. Bueno, en el caso del disyuntor magnético puede registrar las fallas vinculadas a un cortocircuito y abrir el circuito gracias a la creación de un campo magnético. Y después, en el caso del disyuntor diferencial, controla que los distintos polos circulen por la misma corriente. Cuando la corriente tiene diferentes amperajes en los polos, el disyuntor interrumpe la circulación de forma física. Por su funcionamiento, los disyuntores diferenciales protegen la vida de las personas. Si un individuo recibe una descarga debido a que se produce una pérdida de corriente en un sistema, el disyuntor interrumpe el paso apenas detecta que la corriente pasó a la tierra por el cuerpo de un sujeto sin volver al enchufe. Así que es importante saber esto, que no solo existen distintos disyuntores, sino que también hay que tener claro que hay que tener claro que se tiene que poner el idóneo
para la situación. Así que eso sería todo y gracias, profe.